Existe la creencia de que las motos de cuatro tiempos degradan lo que es la viscosidad del propio aceite, principalmente debido al propio cambio de marchas, ya que se utiliza el mismo aceite de motor y caja de cambio. Debido al alto esfuerzo cortante de los propios engranajes, de los propios piñones del cambio, se acaba machacando muchísimo el propio polímero espesante del propio aceite, y de ahí que estos polímeros pesantes acaban literalmente machacados, y por lo tanto la propia viscosidad baja muchísimo. Bien, esta teoría puede ser teoría y puede ser una realidad. Aquí en este vídeo tenemos la ocasión de ver un aceite de moto de cuatro tiempos de una scooter, en concreto el Honda Forza de 125 centímetros cúbicos, que lleva un cambio automático de tipo variador continuo separado de lo que es el propio motor. Por lo tanto, esta moto con este cambio separado nos puede servir de gran ayuda para poder entender esta teoría, si realmente los aceites de moto se degradan debido al propio esfuerzo cortante de los propios piñones de las cajas de cambio. Dado que en esta moto tenemos el aceite por separado, pues simplemente podemos descartar totalmente esta brusca bajada de viscosidad debido a estos piñones cortantes, estos piñones del propio cambio, ya que en este caso literalmente el aceite del cambio es totalmente diferente, separado al propio motor. Bien, tengo muestra de aceite virgen y muestra de aceite usado de esta moto Forza 125 con 6.000 kilómetros recorridos. Aparte de esto, dispongo de un análisis de aceite usado que el propio usuario ha decidido lanzar al laboratorio, y el laboratorio ha confirmado efectivamente las pruebas de viscosidad que yo realicé inicialmente. Entonces podemos estudiar este caso bastante a fondo, y diría que este caso de esta moto es sumamente importante a la hora de ir captando, ir aprendiendo qué es lo que sucede en estas motos, y sobre todo qué es lo que sucede con la propia degradación de la viscosidad, ya que como he explicado al principio del vídeo existe una enorme creencia de que el cambio de marchas es el responsable de cortar los propios polímeros, y de ahí ver esta brusca bajada de viscosidad que hemos podido observar en la gran parte de las motos que han pasado por aquí, por el canal. Bien, aprovecho también para darle las gracias a este suscriptor que se llama Miguel, que me ha enviado bastante material y también se ha comprometido a seguir enviando muestras para ir aprendiendo mejor cuál es el comportamiento de esta moto Forza 125 de Honda. Bien, para empezar, vamos a ver primeramente lo que es la muestra de aceite virgen de este modelo de aceite en concreto. Esta Honda Forza 125 utiliza 10W30 del fabricante Honda. Este aceite en concreto es el modelo que cumple la norma Haso MB. Para los que no saben, Haso MB es para motos que no llevan embrague bañado en aceite, y Honda lo está utilizando para las motos pequeñas de 125, y en este caso pues este aceite es el original del propio fabricante. Bien, este aceite para más de uno puede ser totalmente raro de ver, de que se trata de una mezcla sintética, o bien incluso también en algún país se puede anunciar como aceite mineral. Honda tiene muchísimos modelos de aceite, por norma general. Honda en Europa los encarga a fabricar a algún fabricante desconocido, que puede ser Total, pero bueno, no tenemos la confirmación oficial de que sea Total, pero puede ser cualquier otro fabricante. Y en otros mercados puede ser fabricado por Idemitsu, o también puede ser fabricado por Mobil. Por lo tanto, en general, no sirve generalizar y decir todos los aceites son iguales en todo el mundo. Es posible que todas las formulaciones sean parecidas y simplemente se cambia lo que es el fabricante, y de ahí cambia ligeramente el envase, pero lo que es la formulación pues puede ser perfectamente equivalente. Yo tengo mis sospechas de que esto es así, ya que lo que es el fabricante Honda tiene su propio desarrollo de
lubricante y simplemente ellos desarrollan los aceites y esa fórmula está enviada a diferentes fabricantes y son los propios fabricantes los que les fabrican los aceites. Entonces, más o menos esta es la información que tenemos disponible. Los aceites Honda no son aceites de poca broma, son aceites que se han visto. Da igual que muchos aceites son minerales o semisintéticos que dan la talla y muchos usuarios a la hora de ver que se trata de una formulación mineral o semisintético se ponen las manos a la cabeza, cuando en realidad eso no es ningún problema. Los aceites dan la talla, tenemos experiencia de la vida real de que estos aceites no son nuestro enemigo. Quizá lo más importante es que los propios usuarios deben de entender que el mantenimiento y el contaminante que tienen que manejar estas motos es el criterio más importante y es el enemigo a batir, no la base de un aceite. Bien, os pongo en pantalla en concretamente el envase que ha utilizado Miguel y podéis ver de que en la parte de lo que es la etiqueta pone tecnología sintética. Cuando tenemos esto, más o menos se puede deducir de que perfectamente puede ser una formulación semisintética. Entonces, hay otros envases de otros países, por ejemplo, os pongo en pantalla de un envase que es de otro mercado, que se puede ver que exactamente la misma formulación con JAS o MB pone que es un aceite mineral. Obviamente en algún país se puede fabricar la versión mineral y en otros países se puede fabricar la versión semisintética. Por lo tanto, diría que esto no es ningún criterio, ya que da igual si está utilizando un 10 o un 20% de aceite base HC, puede llamar perfectamente semisintético, cuando la mayor parte del propio aceite de la propia formulación es aceite base mineral. Por lo tanto, esos 10 o 20% de aceite base HC creo que no son criterios suficientes como para juzgar y decir que hay una formulación totalmente diferente. Los propios fabricantes son los que manejan toda la información. Nosotros no tenemos esta información totalmente disponible, por lo tanto solamente podemos hacer una suposición. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco lo que tenemos disponible. Bien, vamos a ver la ficha de seguridad de este Pro Honda 4-stroke 10W30 formulación Haso MB. Pongo en pantalla para que podáis ver el inicio de la ficha de seguridad y no nos consta quién es el fabricante. Ya os he dicho que es difícil de saber quién es el fabricante, simplemente se puede intuir de que por el propio envase, por cierta información que disponemos, que el fabricante de este modelo de aceite puede ser Total, pero no lo tengo de manera clara y de manera oficial. Bien, vamos a ver el apartado 3, donde vemos qué es lo que han utilizado y qué es lo que han declarado. Simplemente podemos ver una declaración de un aceite base HC con el CAS más utilizado por la industria 647425447. Tenemos una declaración de un 10, un 20% de esta base. El resto no está declarado y por lo tanto no podemos saber qué es lo que han utilizado. Pero bueno, es de suponer que es aceite base mineral, ya que tenemos una declaración de que se trata de tecnología sintética. También puede ser que este K647 puede ser perfectamente aceite base desde el grupo 1 hasta el grupo 3 Plus. Por lo tanto, este CAS no nos confirma en absoluto qué tipo de aceite se ha utilizado. Y el aceite base mineral puede ser totalmente obviado en la propia ficha de seguridad y por lo tanto no ser declarado. De modo que con esta ficha de seguridad no se puede deducir cuál es la formulación de este modelo de aceite. Lo que sí que podemos ver en esta ficha de seguridad es el apartado 9 y podemos ver qué declaraciones de viscosidad o de punto de inflamación se han declarado. Punto de inflamación superior a 200 grados, no nos está diciendo ni tal siquiera el método, no nos está diciendo nada en concreto, por lo tanto es un valor que tiene sentido, tiene que ser por encima de 200 grados, pero no nos está diciendo absolutamente nada más. Podemos ver la obligación de declarar lo que es la viscosidad cinemática a 40 grados y en este caso tenemos 66,5 centistoques. Esto es completamente normal para un aceite de ese tipo, ya que se trata de un 10W30 bajito, no se trata de un 10W30 alto, que muchos aceites de ese tipo pueden llegar a superar ligeramente 70 centistoques, pero en este caso tenemos un 10W30 bajito. Bien, también han declarado lo que es la densidad a 15 grados, 0,87, lo cual me parece un valor acorde a lo que puede ser una formulación de ese tipo 10W30.
y una formulación que se supone que es mayoritariamente con aceite base mineral. Por lo tanto, en ese aspecto no veo ningún tipo de sorpresa y lo veo todo correctamente de que se correlaciona con todo lo que sabemos hasta la fecha. Bien, quiero mostraros un detalle bastante interesante que para este modelo Pro Honda, con esa formulación Haso MB, se puede observar que en algún país, algún, digamos, vendedor ha podido declarar de que se trata de que esas formulaciones utilizan aditivos especiales de disulfuro de molibdeno para un rendimiento más suave del motor. Esto la verdad es que es un poco raro en una formulación de motos, pero en este caso, como tenemos una moto que utiliza el aceite de motor totalmente separado por el propio cambio, no tenemos un embrague bañado en aceite y por lo tanto es completamente lógico que se puede observar de que cierta formulación de ciertos aceites de moto, en este caso, con esta norma Haso MB pueden llevar un alto contenido de disulfuro de molibdeno. En el caso de las versiones que se venden aquí a nivel nacional, que supuestamente están fabricados por Total, no nos consta nada de esto y no se hace ningún tipo de referencia, pero en otros mercados sí se hace esta mención de que los aceites utilizan altas cantidades de disulfuro de molibdeno. Esto lo podemos confirmar al final del vídeo con el propio análisis de aceite usado, donde podemos observar de que efectivamente esa formulación sí utiliza disulfuro de molibdeno y lo que están diciendo es completamente verdad. La verdad es que ha sido una sorpresa enorme de que Honda está utilizando esto en sus motos scooter. Bien, no tenemos ningún tipo de ficha técnica, lo cual es un poco raro, pero bueno, se han podido ver ciertas fichas técnicas de Mitsu, de otro fabricante, de otro mercado. No los quiero mostrar, no los quiero meter para confundir, ya que considero que toda esa información puede ser información totalmente diferente a la que tenemos aquí en Europa, en España, y por lo tanto prefiero no mostrar toda esa información para no confundir. Vamos a ver a continuación las pruebas de viscosidad que yo he realizado yo mismo con el viscosímetro capilar. Así que empezaré primeramente por la prueba de viscosidad a 40 grados y realizo doble prueba donde obtengo una media de 62,61 centistoques. En la prueba de viscosidad a 100 grados nuevamente realizo doble prueba y obtengo el resultado de 10,24 centistoques. Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 26 grados. Tengo un tutorial vídeo explicativo por qué realizo esta prueba y en este caso tengo 24,13 minutos. El objetivo de esta prueba es muy simple, simplemente poder comparar con otros aceites similares de este tipo 10W30 para poder saber de qué tipo de formulación se trata. Bien chicos, pongo en pantalla una comparativa con el aceite Food 5Lene, el modelo Pro 4 XP, que ya he probado en el canal, que es un modelo de aceite que ya he anunciado y he explicado de que es un modelo de aceite que está formulado con polímeros espesantes de tipo PMA, conocidos como polímeros de éster. Entonces, en el vídeo podéis ver un Aimsol 10W30, que es un aceite de competición gama Racing. Y este modelo de aceite lo compré precisamente para poder estudiar cómo están formulados estos 10W30. Diría que es de los 10W30 bajitos, que no están muy elevados a 100 grados. Bien, técnicamente este Honda 10W30 no lo podemos comparar con estos modelos de aceite del fabricante Aimsoil y del fabricante Fuchs, ya que la propia viscosidad cinemática a 40 grados del modelo Honda es muchísimo más baja. También se puede decir de que la propia viscosidad a 100 grados es bastante más baja en el modelo Honda. No obstante, el tiempo a 26 grados es bastante razonable, ya que por un lado, que la propia viscosidad del propio aceite base es más baja, es también completamente lógico ver el tiempo de que sea más bajo comparativamente con los otros dos modelos de aceite. Poco más se puede decir, no tenemos ningún tipo de información aclaratoria de qué tipo de polímero espesante está utilizando esta versión de Pro Honda caso MB. Simplemente sabemos que cuando hay uso de polímero espesante PMA, polimetilacrilato,
las cosas se pueden ver totalmente de manera totalmente diferente. Y por lo tanto, no sirve generalizar, no sirve para sacar conclusiones claras de qué es lo que estamos viendo. Simplemente son valores, son datos que más o menos nos pueden dar cierta información, pero de ahí a sacar conclusiones claras, a dar afirmaciones al 100%, diría que no sirve para tal fin. Bien, como ya tenemos medido el aceite virgen, ya se puede mostrar lo que es el resultado de la prueba de viscosidad de aceite usado y así ya podemos comparar y podemos sacar cierta conclusión de qué es lo que ha pasado con la propia degradación de la propia viscosidad. Estoy diciendo la palabra degradación ya que esto es lo más normal en motos de cuatro tiempos. Hasta la fecha no se ha visto ningún aceite de moto de cuatro tiempos que tenga un espesamiento. Siempre todos los aceites de moto van hacia abajo y por lo tanto se puede decir de que siempre vamos a esperar a ver cierta degradación. Empezaré por la prueba de viscosidad del aceite usado con 6.000 kilómetros recorridos y tenemos una viscosidad cinemática a 40 grados 38,03. Esta es la media de doble medición. En la prueba de viscosidad a 100 grados, nuevamente doble prueba, obtengo 6,88 centistoques, la media de doble medición. Y en la prueba de viscosidad a 26 grados, la media es de 14,28 minutos. Bien, ahora sí puedo poner la comparativa entre el aceite usado con 6.000 kilómetros y el propio aceite virgen. Podéis ver de que tenemos una degradación de aproximadamente con 39% de bajada de viscosidad a 40 grados. En la prueba de viscosidad a 100 grados se puede observar una bajada de viscosidad de alrededor de 33%. Siempre es completamente normal ver esta bajada ligerísimamente más baja a 100 grados que a 40 grados. Y en la prueba de viscosidad a 26 grados se puede observar que hay una correlación con lo que estamos viendo a 40 grados. 40 grados teníamos 39% y aquí tenemos 40,8, 41%. Entonces vemos de que esta brusca bajada de viscosidad a 26 grados se correlaciona bastante más con lo que es la propia viscosidad a 40 grados, de que tenemos una bajada muy parecida. Entonces, en base a estas pruebas, se puede intuir, se puede deducir de que aquí tenemos una entrada de combustible y esta entrada de combustible lo que está haciendo es bajar la propia viscosidad de este modelo de aceite a 40 grados, a 26 grados y a 100 grados lo baja también, obviamente, pero no tanto como está haciendo con la viscosidad a 40 y a 26 grados. Esto es completamente normal. Diría que el propio combustible en función de lo que se ha evaporado, ya que el combustible que vemos en un análisis, en una prueba final, no significa en absoluto de que este combustible ha entrado y ha permanecido como tal. Simplemente este combustible se puede evaporar, hay diferentes fracciones, fracciones ligeras, fracciones más pesadas, fracciones de biocombustible y por lo tanto ciertas fracciones se pueden evaporar y otras ciertas fracciones simplemente no se pueden evaporar, ya que se necesita más temperatura. Por lo tanto, ver y afirmar cualquier cosa es pura suposición. De modo que solamente y únicamente podemos constatar de que ha habido una brusca bajada de viscosidad a 26 grados y a 26 grados sabemos que el propio polímero espesante no está actuando o por lo menos así es como se entiende de que a temperatura ambiente el propio polímero espesante no pinta absolutamente nada y por lo tanto si a 26 grados tenemos esta brusca bajada de viscosidad, la única forma de que esto suceda es que ha entrado combustible y el propio combustible, como el propio combustible es de muchísimo más baja viscosidad, pues es completamente lógico ver rebajar la viscosidad del aceite. Muy bien, si recuerdas, hace no mucho tiempo, hará un par de semanas, yo he publicado análisis de aceite usado de dos motos, una BMW GS 1200, un motor boxer 1200, y de otra BMW K1600, que es un motor de 6 cilindros en línea. Estas dos motos tenían un comportamiento literalmente clavadísimo a esta Honda Forza de 125 centímetros cúbicos, lo cual nos demuestra de que efectivamente las otras dos motos tienen una alta cantidad de combustible y en esta Forza no es ningún tipo de novedad, ningún tipo de excepción. Quizás lo más
claro que podemos sacar de esta fuerza es que efectivamente tenemos una bajada de viscosidad debido al combustible. No es una bajada de viscosidad debido al propio cizallamiento, ya que si fuera cizallamiento, a 26 grados no se debería de ver esta altísima bajada. Cuando vemos esta altísima bajada de viscosidad a 26 grados, es que podemos confirmar de que es fruto de combustible. Próximamente iré sacando más vídeos de más motos y podemos ir poco a poco aprendiendo y viendo cuál es el comportamiento de otras motos. Pero esta moto Forza 125 ha sido la clave para comprender cuál es el funcionamiento de un aceite usado en moto que no tiene caja de cambio unida al propio aceite del motor, y por lo tanto vemos de que la propia dilución de combustible es la clave, de que cuando entra combustible se va todo hacia abajo, y aquí no se trata de ningún tipo de degradación de polímeros pesantes, de ningún tipo de cizallamiento, y solo y únicamente podemos señalar alto y claro de que se trata de que ha entrado mucho combustible en esta moto y es el propio combustible que baja la viscosidad. Bien chicos, ahora a continuación vamos a ver el propio análisis de aceite usado de esta Forza 125 que el propio suscriptor ha optado por enviar al laboratorio para poder tener una referencia, un análisis de base para ir sabiendo cómo está funcionando su moto correctamente. Realmente, análisis de moto de 125 se puede decir que hay poquísimo. Diría que todo el mundo con las motos de 125 no se complica mucho la vida y simplemente no hay demasiada información. En este caso tenemos una moto con 18.000 kilómetros en total. Cuando empezó este intervalo, esta moto tenía solo 12.000 kilómetros, lo cual significa que esta moto con este kilometraje todavía se encuentra en rodaje. Por lo tanto, ese motor no se ha limpiado completamente del propio rodaje, que puede, por norma general, suelen los motores soltarse a partir de 30 a 40.000 kilómetros, y por lo tanto los primeros análisis siempre arrastran bastante metal de desgaste del propio rodaje. Por lo tanto, cualquier cosa que veamos aquí no sirve para sacar conclusiones o ponerse la mano a la cabeza y decir, mira, mira que se va a romper el motor. Olvidaros de esto, un análisis de aceite es un análisis de aceite, pero tiene que ser interpretado correctamente. Si lo interpretas de manera incorrecta, de manera errónea, simplemente no te sirve para mucho. Te puede llevar a acciones, a conclusiones inadecuadas. Entonces, vamos a ver cuál es el informe, cuál es el resultado. Primeramente, me gustaría empezar por el propio cuadro de los aditivos, ya que, como he dicho al principio del vídeo, en cierto país el propio vendedor ha anunciado en su web de que esta formulación de esta moto, de estos aceites de moto Haso MP, están utilizando disulfuro de molibdeno. Entonces podemos ver aquí en el propio análisis de que efectivamente tenemos cerca de 500 partes por millón de molibdeno. Yo nunca he visto un aceite de moto con semejante cantidad, ya que, por lo general, este tipo de aceite, este tipo de formulaciones, no se analizan y no le interesan absolutamente a nadie. Por lo tanto, se puede decir que aquí es un análisis muy interesante ver esta cantidad de molibdeno. Podemos observar de que tenemos una formulación solo y únicamente basada en calcio. Vemos algo de boro. Este boro no sabemos de ninguna manera qué tipo es, simplemente sabemos que es un boro. Puede ser parte de lo que es el propio dispersante, puede ser otro tipo de boro, no se puede decir gran cosa. En cuanto al ZDP, vemos la clásica formulación alrededor de 800.000 partes de fósforo y zinc. Se puede decir que es una formulación acorde a lo que es un aceite de moto. Más o menos todos los aceites de moto que cumplían con APSN suelen llevar esta cantidad, aproximadamente 800.000 partes de fósforo y zinc. Eso no sucede con las últimas formulaciones APSP, que algunas formulaciones se han visto bajada brusca del fósforo y el zinc, que está alrededor de 800 partes por millón. Por lo tanto, se puede decir que aquí no hay recorte. Aquí está todo como tiene que ser y como son los aceites de moto de toda la vida. Por lo demás, no tengo nada más que decir en cuanto a los contaminantes, silicón, silicio, lo que es la suciedad que puede entrar por el propio filtro de aire. Vemos 8 partes por millón. Diría que
no es tema, es muy bajo el valor, el filtro de aire está funcionando correctamente. Sodio 3 partes, potasio 3 partes, no es tema, eso no hay ningún tipo de problema, no hay entrada de refrigerante en esa moto. En una moto con 18.000 kilómetros no tiene por qué tener ningún tipo de entrada de refrigerante ni nada de nada. En el apartado de contaminantes vemos que agua no se va a medir, por lo tanto, blanco en botella de que aquí no ha entrado refrigerante, ya que si hubiera entrado refrigerante, el agua ya debería de estar presente. Hollín no se ha medido, motor de inyección indirecta, no tiene por qué tener gran cantidad de hollín. Otra cosa es si fuera un motor de inyección directa, Euro 6 y cosas así, pero no, aquí no es el caso. Pura lógica, no tener gran cantidad de hollín. La propia muestra de gota mostró de que el aceite se mantiene muy limpio. No tenemos ningún tipo de contaminación, ni de nada alarmante, ni que estos 6.000 kilómetros son excesivos para esta moto, básicamente porque no vemos de que la propia muestra de gota mostrase un comportamiento alarmante. Simplemente es un comportamiento completamente normal para un motor de gasolina con semejante kilometraje. El propio combustible, en este caso el laboratorio ha medido 2,7% y lo ha marcado en amarillo. Por lo más general, en los diferentes colores que utilizan te puede dar cierta pista, cierta intuición de si es mucho, si es poco y tal. Yo la verdad es que dejé de creer en todas las pruebas de combustible, ya que os he hablado, os he comentado que hemos enviado aceites de caja de cambio, aceites que, digamos, que han salido con combustible. Y sabemos ahora perfectamente de que a una caja de cambio automática no le puede entrar combustible bajo ningún concepto. Y sabemos perfectamente de que los laboratorios se pueden confundir cuando en un aceite hay polímero espesante de tipo PMA, polimetacrilato, polímero de éster o incluso aceites con éster, pueden confundir los propios laboratorios, las propias máquinas y interpretar de que en este aceite, en esta muestra, hay combustible, cuando esto no es así. Por lo tanto, tenemos la mosca detrás de la oreja, tenemos estas pruebas, tenemos estos análisis, conocemos perfectamente de qué es lo que puede pasar. Yo he investigado mucho, mucho, mucho y el gremio esto lo mantiene en bajo secreto, ¿no? En top secret, ¿no? No te dicen absolutamente nada de eso. Pero sí, en algunas partes de Estados Unidos se puede ver ciertas informaciones de que no vale interpretar cualquier cosa. Ahí hace falta mucha experiencia, mucho conocimiento técnico de la persona que realiza este informe para poder interpretar correctamente si se trata de dilución de combustible o se trata de otros aditivos que pueden confundir las propias máquinas. Entonces, eso se convierte en algo muy, muy difícil. Además, yo digo una cosa, ¿de qué te sirve medir algo, de medir combustible, cuando en realidad ese combustible se podría haber evaporado? Este combustible podría haber entrado, como según está, de la propia gasolinera, pero luego con el uso vas evaporando fracciones ligeras, que eran fracciones más pesadas, que eran biocombustible. Al final todo eso se convierte en una lotería total. Por lo tanto, a la hora de ver un informe de laboratorio, no te pongas la mano a la cabeza porque puede ser erróneo, puede ser verdad, y tienes que tener muy claro que tienes que ver cuáles son las consecuencias. Si las consecuencias son, digamos, de que este combustible ha afectado el desgaste, ha aumentado el desgaste, sobre todo en metales blandos como el cobre, pues cuando uno se puede alarmar y decir, oye, efectivamente, esto es combustible, ya que me ha elevado muchísimo lo que es el propio cobre y, ¿por qué no?, otros metales que también pueden ser metales duros. Así que vamos directamente al propio cuadro del desgaste. Empezando por el hierro, vemos 29 partes por millón. Bien, no está marcado en color este cuadradito, pero no importa. Al final, 29 partes por millón puede ser mucho, puede ser para ponerse la mano a la cabeza, ya que nos da el resultado de 5 partes por millón por cada 1000 kilómetros, y eso sí que es elevado. En motores de gasolina de coche, por norma general, suelen tener un desgaste alrededor de una parte por millón. Y aquí vemos un disparate total. Pero recordar que esta es una moto con tan solo 18.000 kilómetros que no ha salido del propio periodo de rodaje. Por lo tanto, a los 12.000 kilómetros más o menos empezó este intervalo, y con 12.000 kilómetros es de entender que esta moto podría tener prácticamente un cambio como mucho o dos cambios como mucho, y esta moto podría llevar una parte residual de metal que ha quedado dentro y que no desaparece. Acordaros de que yo siempre os he hablado de que a la hora de hacer un enjuague con aceite mineral de baja viscosidad, tipo SAE 10, SAE 20, SAE 30, estos aceites tienen un poder de absorción IHC enorme,
y por lo tanto estos aceites son los que se deben de utilizar a la hora de poder entrar y enjuagar un motor. De esta manera, cuando tú sacas el aceite, no significa que el aceite ha sacado todo. Parte del propio metal de desgaste se queda pegado por todo el motor, por todas las partes del motor, y por lo tanto este metal permanece dentro. El simple hecho de cambiar el aceite no significa que has cambiado todo, significa que ha quedado parte residual, significa que ha quedado metal que está pegado por el motor, y este metal puede verse representado en el siguiente informe. Por lo tanto, aceite mineral, enjuague, y de esta manera se puede salir de duda, y aparte de que es puro beneficio de que este metal ya en el siguiente análisis, siguiente informe, siguiente intervalo, no está mareando y no está haciendo más daño, porque el propio metal de desgaste también actúa como digamos, participa en todo el proceso del propio desgaste. En ciertas partes de motor donde la holgura es mínima, donde las holguras son muy bajas, este metal de desgaste acaba creando más desgaste y participa en todo el proceso. Acordaros que os puse una prueba de la industria llamada Macpherson, donde esta gente realiza una simple prueba de poner en marcha un rodamiento para ver cuántos ciclos de vida puede tener un rodamiento hasta que finalmente dicho rodamiento se rompe. Y en función de si el propio aceite donde va sumergido este rodamiento tiene una filtración mejor o peor, pues el ciclo de vida de este rodamiento aumenta de manera bestial. Por lo tanto, si un filtro de moto, en este caso esta moto no lleva ni tan siquiera filtro de aceite, esta moto lleva una malla metálica gruesa, que diría que como mucho puede llevar una malla de más de 100 micras o 200 micras, no te va a atrapar absolutamente nada, y simplemente el propio desgaste está girando por dentro, por toda la moto, y por lo tanto, si no hay nada que detenga ese desgaste, pues al final el propio desgaste participa en todo el proceso. En motores de gasolina podemos ver unos filtros que pueden tener entre 20 y 40 micras de retención, y 20 y 40 micras de retención se considera ya un filtro bastante aceptable comparado con una malla de 100 o 200 micras. Estamos hablando de una filtración totalmente diferente a lo que puede ser una filtración de moto de 125 comparado con un motor de gasolina. Por lo tanto, ver este alto desgaste puede ser completamente normal. Pero bueno, yo en este caso diría que se trata de parte residual. Vamos a ir viendo más informes en función de ver los diferentes informes que podemos ir viendo a continuación. Si este usuario así lo desea, pues se puede ir sacando más conclusiones. Pero más o menos para que os hagáis una idea, por ahí van los tiros. En cuanto nosotros metemos un aceite de ultra baja viscosidad con un índice de absorción IHC, podemos limpiar este motor, podemos darle la oportunidad de este motor de salir lo más rápido posible de este desgaste, de esa parte residual del propio desgaste, y de ahí evitar que este motor, digamos, tenga más desgaste de lo normal. Acordaros que hay un canal de lubricación bastante interesante, bastante importante en Estados Unidos, con un tribólogo bastante de moda, y esta persona nos comentaba de que en la alta competición sus motores llegaban a durar bastante más de lo normal comparado con los motores de la competencia, ya que ahí, por ejemplo, en NASCAR todos los motores son lo mismo y pueden cambiar de diferentes proveedores de aceite, pero por lo más general los motores son parecidos, iguales, y el propio proveedor le decía que qué es lo que estaban haciendo, que sus motores llegaban a durar bastante más en función de ciertas piezas de motor donde puede haber un alto desgaste. En concreto, estaba refiriéndose a los elevadores de las propias válvulas, y dichos elevadores suelen llevar rodamientos de aguja y tal, son partes que suelen tener bastante desgaste. Pues este tribólogo comentaba de que ellos hacían un rodaje, digamos, de lo que es el motor, y antes de salir a pista, este motor ya tenía 3 cambios de aceite, por lo tanto, él daba la importancia a estos 3 cambios de aceite antes de salir a pista. Por lo tanto, él sacaba lo que es el desgaste de rodaje, limpiaba el motor, y este motor empezaba a trabajar muy limpiamente, y de ahí se achaca a que gracias a poder limpiar esa parte residual del propio desgaste, estos motores no estaban dando grandes problemas como otros motores que sí que parece ser que al final acaban dando más problemas, más desgaste de lo habitual. Bien, eso es muy técnico, muy, digamos, mucha gente no lo va a comprender, otros lo van a comprender, al fin y al cabo. Yo lo comento, y las personas que tienen dudas, pues a lo mejor haré un vídeo más técnico tratándolo de explicarlo mejor. En esta moto puede pasar más o menos algo muy, muy similar y muy parecido. ¿Por qué? Porque ni tan siquiera tenemos un filtro de aceite acorde.
Entonces, si comparamos este hierro con el propio aluminio, vemos un disparate, una relación muy elevada. Y si vemos una relación tan baja de aluminio, se puede decir que tanto hierro puede ser perfectamente fruto de rodaje, ya que si fuera un alto desgaste en general del motor, debería ser alto el aluminio, debería ser alto el cromo, y el cromo se mantiene en una parte muy razonable. Por lo tanto, diría que todo esto es fruto de la parte residual del rodaje. El cobre es muy elevado, la verdad es que el propio laboratorio lo marcó en verde, pero esto es probablemente lo más normal, ya que tenemos un motor con muy pocos kilómetros, aparte de que tenemos combustible. Lo hemos visto en las propias pruebas de viscosidad que he realizado yo, lo hemos visto en el propio laboratorio que también ha medido combustible bastante elevado, por lo tanto, tenemos la experiencia de que con combustible siempre tenemos una elevación del cobre, por lo tanto no es nada nuevo. Pero también sabemos que con motores nuevos que no han salido de rodaje el cobre es elevado. Por lo demás, plomo, estaño no hay nada, no es tema, diría que está todo correctamente. Lo cual nos puede decir que la viscosidad del propio aceite de esta moto, pues se puede decir que no es tema y que por lo menos en estas partes de rodamiento no se ve nada grave. De todas formas, no sabemos en los metales de estos rodamientos, ya que acordaros de que ya os he hablado de que existen otros metales que ya los fabricantes están utilizando y en concreto ese laboratorio no está midiendo algunos metales que pueden ser el manganeso, por lo tanto, muchos motores modernos ya no utilizan plomo, por lo tanto, tampoco es criterio como para decir, oiga, aquí está todo correcto. Sí, de acuerdo, en función de lo que estamos viendo, pero ¿qué pasa con el manganeso? ¿Qué pasa con otros metales que no se han medido? Por lo tanto, tampoco nos sirve como para sacar conclusiones claras y decir, todo está perfecto a la mil maravilla y no hay ningún problema. Simplemente es un informe, yo analizo en función de lo que estoy viendo, pero tampoco saco unas conclusiones al 100% claras de que tenemos la verdad absoluta. Y bien, a continuación vamos a ver las propiedades del aceite. Vemos que este laboratorio ha medido viscosidad cinemática 40 grados 38,9, lo cual es algo bastante similar a lo que ya había medido yo previamente antes de enviar al laboratorio. Bien, en la prueba de viscosidad a 100 grados vemos de que el laboratorio ha medido 6,8 centistoques y esto es prácticamente clavado a lo que yo he medido previamente antes de enviar al laboratorio. Lo cual para mí me complace ver de que lo que estoy haciendo se correlaciona perfectamente a lo que está haciendo un laboratorio. No es para echarme flores, pero por fin y al cabo estoy realizando un trabajo de que dicho trabajo requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo y es muy importante conocer de que el trabajo está hecho bien hecho y que sirve para poder sacar ciertas conclusiones y de saber de que se va en la misma línea que el propio laboratorio, ya que yo no tengo ningún laboratorio certificado, todo eso son pruebas artificiales, pruebas con viscosímetro capilar, pruebas de manera no profesional, pero hechas con mucho cariño y con mucha dedicación en busca de intentar comprender cómo está funcionando todo ese tema de la lubricación. Por lo tanto, también siempre es interesante comparar todo lo que yo estoy haciendo con el propio laboratorio y de esta manera también tener la certeza de que el laboratorio también está haciendo perfectamente su trabajo. Entonces, podemos ver lo que es la acidez, el TAN 2,42 es un valor bajito, diría que no es ningún tema. El tema de lo que es el TBN, la reserva alcalina, 3,5 es un valor que se puede decir que ha ido bajando. Este aceite puede rondar un TBN alrededor de 8, diría, aproximadamente. Con la cantidad de calcio que se está viendo en el propio informe, diría que debe de rondar 8 aproximadamente. Puede ser un poquito más alto, más bajo, en función del tipo de calcio que se ha utilizado, de si es sulfonato, de si es silicato. Por lo tanto, no tenemos, digamos, varita mágica como para decir, oiga, esto es de tanto. No, más o menos se puede intuir, pero de ahí a afirmar nada. No es tema, no hay problema, no hay dolores de cabeza de ningún tipo. Con la acidez tan baja y la reserva alcalina te ven en 350 en una moto con mucho combustible, con 6.000 kilómetros, motor pequeñito, con poco aceite, diría que no es tema. La oxidación en 9 tampoco es tema, ya que este aceite puede empezar fácilmente entre 4 y 7, elevarse con 2,1 es tema. Por lo menos nos confirma de que está todo funcionando correctamente, no tenemos un intervalo abusivo, no tenemos sobrecalentamiento, no tenemos nada fuera de lo normal.
Con esta oxidación tan baja, se puede decir que esa formulación no tiene ésteres. Es completamente lógico de que un aceite de moto de un fabricante original no tenga ésteres, porque no se utilizan así porque sí. Los ésteres son aditivos, son bases delicadas que pueden entrar en conflicto con el ZDP y por lo tanto, si se utilizan, tiene que ser en baja cantidad, no se puede ser utilizado a casco poro, todo vale. ¿Por qué? Porque al final estás mareando todo el funcionamiento del propio paquete ZDP. Pueden haber ciertos polímeros pesantes de tipo PMA, polimetilacetato, que pueden elevar esta oxidación, pero bueno, aquí no sabemos exactamente qué es lo que han utilizado. Nitración 9 diría que tampoco es tema, para 6.000 kilómetros es una nitración normal. Obviamente no tenemos mucha experiencia con motores de moto de 125 con tan poco aceite, por lo tanto tampoco sirve, pero vamos, que diría que es completamente normal, ya que si empieza entre 4 y 7 se eleva un poco más, pues bueno, tampoco es nada alarmante. Bien, con todo lo que estamos viendo, aquí se puede decir que prácticamente de un 10W30 de moto tenemos un aceite que ha bajado perfectamente a lo que puede ser un aceite 0W16. Entonces, no veo nada malo en ello. Ya sabemos que el propio combustible baja la viscosidad. Lo malo que puede ser es, digamos, que este combustible acaba afectando ciertas partes del motor y dando más desgaste. Entonces, con este informe no podemos sacar conclusiones, ya que está todavía la parte residual, la parte del rodaje. Se necesita enjuagar muy bien el motor, como ya he dicho, aceite de enjuague de ultra baja viscosidad, SAE 10, SAE 20, SAE 30. Entra el aceite, se hacen 1.000 kilómetros, incluso, ¿por qué no? A ralentí también se puede utilizar, enjuagar, sacar, hacer 1.000 kilómetros. Bueno, con SAE 10 no vale cualquier SAE 10. Quizá haré algún vídeo con un SAE 10 del fabricante Sherry Mula, que es un aceite bastante curioso, bastante interesante. Ese sí que se le puede meter en esa moto, se le puede hacer cierto kilometraje, pero hay muchos SAE 10 de enjuague que no llevan aditivo. Por lo tanto, si no llevan aditivo, no puede hacerle kilómetros. Tienes que hacerle 15-20 minutos de funcionamiento y sacar el aceite. SAE 20 los hay con este enfoque que no llevan aditivos apenas y hay otros que sí que llevan aditivos. Entonces, lo más lógico, lo más seguro sería un SAE 30 mineral, que ya sí que está preparado para hacer 1.000 kilómetros. Ese sería lo más óptimo, hacerle 1.000 kilómetros de enjuague y ya después pues seguir utilizando el aceite de ese fabricante o cualquier otro. Yo no señalo, utiliza esta marca, este modelo, no, utiliza lo que tú veas correcto y yo me voy a dedicar a analizar, a ver qué es lo que estoy viendo. No soy partidario de decir utiliza esta marca, este modelo, porque esto lleva no sé qué, esto lleva no sé tal. Hay que juzgar las cosas por lo que están haciendo puesto en los motores. Y si algo puesto en el motor da buen resultado, pues hay que aplaudir y decir, oye, esto ha funcionado bien. Y lo que no funciona bien, pues no queda más remedio que decir que esto no está dando la talla. Entonces aquí no podemos sacar conclusiones claras de qué es lo que está pasando. Me gustaría mostrar un análisis de aceite de otra moto de 125, pero es de otra marca. Es la marca Piaggio, el modelo Fly, no sé cómo se pronuncia exactamente, de 125. Y en este caso tenemos un informe de un entusiasta que la moto ya tiene 34 o 35.000 kilómetros y ha realizado un cambio con 1.300 kilómetros aproximadamente. Ha utilizado aceite de más alta viscosidad, creo que realizó algún tipo de mix de sobras de aceite que tenía de moto, un 540 con otro tipo de aceite en concreto. Bueno, pues en total tenemos un aceite de más alta viscosidad y el desgaste que vemos en esa moto es de 5 partes por millón para 1.300 kilómetros, lo cual es algo muy parecido, muy similar a lo que vemos con esta Honda Forza de 125, aproximadamente 4 o 5 partes por millón. Si bien esta Forza todavía está en rodaje y esta Piaggio ya debería estar saliendo de rodaje. En total, no sabemos exactamente gran cosa del comportamiento de las motos de 125, ya que son algo totalmente que se nos escapa. Son motos que no llevan ni tan siquiera filtro de aceite y por lo tanto en esos motores puede ser completamente normal ver más desgaste. Ya he explicado de que más desgaste lleva más desgaste y si no tenemos filtro de aceite, pues ese comportamiento puede ser completamente normal.
lo cual nos abre la puerta de que un cambio más a menudo en una moto de ese tipo sin filtro de aceite debe de ser algo más que razonable, más que interesante, con el fin de prevenir y llevar a la moto a más desgaste. Recordar que yo siempre he dicho en el canal de que si no eres capaz de filtrar, cambia el aceite, no hay más historia. Si en un motor que ni tan siquiera lleva un filtro de aceite, pues más razón aún para no hacer estos intervalos largos de 6.000 kilómetros. Yo tengo un dicho bastante matizado en el canal de que los grandes maestros siempre dicen que el mejor aceite es el aceite limpio, fresco y seco. Por lo tanto, esta gente sabe perfectamente de que cuando el aceite está con contaminantes, está con combustible, está con, puede ser con parte de condensación, parte de, digamos, de que al final acaban influyendo al propio desgaste, pues el mejor aceite es cuando tú cambias el aceite más a menudo y no tienes ningún tipo de contaminantes que contribuyen a ver el propio desgaste. Y en estos motores de 125 sin filtro de aceite, ese dicho puede ser aplicado más que en ningún otro motor, porque si no lleva filtro de aceite, pues ese desgaste está ahí, por ahí dando vueltas. Hay que matizar un detalle de que aquí el desgaste que vemos es un desgaste bajito, es un desgaste de que puede rondar aproximadamente entre 5 y 10 micras en función del tipo de aparato que está utilizando el laboratorio, ya que el laboratorio no menciona qué tipo de aparato exactamente está utilizando. El desgaste puede estar hasta 5 micras o puede estar entre 5 y 10. Poco más arriba o poco más abajo también se puede decir que puede ser completamente normal. Entonces las partículas grandes aquí no se ven. Las partículas grandes aquí no las vamos a ver. Para que os hagáis una idea, el ojo humano puede ver 40 micras en adelante. Un cabello humano suele tener aproximadamente entre 70 y 100 micras. Entonces, un cabello humano lo podemos ver, pero ya partículas más finas, por debajo de 40, es muy, muy difícil verlas. Por lo tanto, puedes tener perfectamente partículas de más desgaste en el motor dando vueltas y bueno, pues todas estas partículas participan en todo el proceso. Ya más de 100 micras probablemente las atrapará la malla o 200 micras, no sé cuánto es la malla de esa moto. Debería llevar. Creo que todas las motos de 125, digamos, suelen llevar una especie de malla. O si no lo lleva, la propia bomba de aceite debe de llevar una especie de malla gruesa donde atrapa todo el metal. En fin, no soy experto en moto, pero más o menos es lo que yo sé, lo que os puedo decir. Por lo tanto, aquí ese comportamiento del desgaste quizá es completamente normal. Si yo fuera Miguel, esta moto como mucho le haría 3.000 kilómetros. Eso sería el máximo de lo máximo. Lo más normal sería cada 1.000 kilómetros, cada 1.500 como mucho. Cambio de aceite, ya que es una moto sin filtro de aceite y pura lógica de que el frecuente cambio de aceite es lo más normal del mundo. Viendo que entra combustible, viendo que la viscosidad baja aún más, pues más razón para cambiar entre el combustible, el filtro de que no lleva filtro de aceite, pues ya tenemos dos cosas importantes, suficiente motivo como para saber que hay que hacer los cambios un poquito más frecuentes. Ya si se hace muchos kilómetros, un buen perfil de uso, 3.000 kilómetros quizá es algo normal, pero bueno, hay que ir viendo. Esa Piaggio, por ejemplo, viendo que ha cambiado el aceite cada 1.300 kilómetros, tampoco está dando un desgaste como para decir muy, muy tal. Tiene un desgaste, pero sigue siendo un desgaste relativamente elevado. Según las fechas que veo de este informe, este aceite ha estado 6 meses. No veo que tenga mucha dilución de combustible. El laboratorio ha medido 2%. Por lo tanto, bueno, con 2% ha dado nada más que dos partes de cobre. Pero bueno, hay que ver cada motor, cómo está construido, qué parte de cobre tiene, qué es lo que no tiene y tal. En fin, aparte de que esa Piaggio utilizó aceite de más alta viscosidad. Un 540 con, si mal no recuerdo, mezcló 1040 con 540. En fin, más viscosidad puede ser traducido a menor desgaste, pero veo que el hierro no se ve un desgaste bajo. También cabe la posibilidad de que sea una moto que deja una parte residual importante y por lo tanto con 1.000 kilómetros vemos un alto desgaste y este alto desgaste te rompe todos los esquemas. ¿Por qué? Porque si queda parte residual, motor muy sucio, no se enjuaga, le metes un aceite nuevo y ya desde el principio el desgaste es muy elevado. Por lo tanto, para sacar conclusiones siempre hay que hacer tarde o temprano un análisis cero, es decir, cambias el aceite,
análisis cero, con 15 minutos de funcionamiento sacas una muestra y sacas el punto de partida. Y a partir de ahí vas viendo. Si el punto de partida son 2, 3 partes por millón o 4 partes por millón, pues es de entender que eso no cuenta. Al final, si has hecho 1000 kilómetros y te has subido a 5, pues es lógico que el desgaste no sea 5, el desgaste es muchísimo más bajo, pero estás viendo la parte residual. Por lo tanto, sacar conclusiones, mucho cuidado a la hora de sacar conclusiones. Esas cosas hay que verlas con mucha calma, con mucha delicadeza y nunca verlo como única verdad absoluta. Encima, en una moto que no lleva filtro, ¡buah! Más razón aún para verlo esto con muchísima más calma. Poco más os puedo decir. Ya creo que es un vídeo más que largo, más que bien explicado. Sé que Miguel se lo ha tomado muy en serio y se ha comprometido a ir sacando muestras de aceite cada 1000 kilómetros de la moto, ir sacando muestras de 1000 kilómetros, de 2000 kilómetros, la muestra final de 3000 kilómetros. Creo que lo va a reducir bastante. No va a aguantar el aceite tantos kilómetros. Y vamos a medir esto, vamos a medir el aceite de lote, ya lo tenemos. Vamos a medir el aceite de partida, aceite con 1000 kilómetros, aceite con 2000, con 3000. Y en fin, vamos a ir intentando descubrir, entender, comprender qué pasa con la viscosidad de esta moto de 125. Pero ya os digo, es el análisis más importante que yo he visto en una moto para poder entender y comprender de que las motos, por lo más general, siempre diluyen el aceite con combustible. Y no es la degradación que sufren los aceites por el tema de las cajas de cambio. Bien, eso es todo. Espero que este contenido te haya gustado, te haya servido, te haya sido útil para ir aprendiendo de qué es lo que pasa con los aceites de moto de 4 tiempos. Yo la verdad que he disfrutado muchísimo, he trabajado muchísimo con estas muestras de aceite virgen, aceite usado que me ha enviado Miguel. Y bueno, pues he estado tratando de investigar al máximo todo lo que he podido al respecto de las motos pequeñas 125 y bueno, pues más o menos, según os he contado, esas motos tienen son peculiares, sobre todo por el tema del filtrado del aceite y al final hay que interpretarlas de manera un poquito más especial y no siempre con un análisis de aceite de laboratorio podemos sacar conclusiones muy claras porque puedes sacar unas conclusiones mal interpretadas y bueno, pues yo creo que hay que llevar cuidado a la hora de sacar cualquier tipo de conclusión viendo un informe de un laboratorio. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.